Estamos en el segundo bloque de Pensándonos a nosotros mismos, con la presencia hoy del amigo Marcelo Ullo. Y recién Marcelo enunciaba como 3 instancias sobre las cuales el revisionismo tenía que trabajar muchísimo. En primer lugar, todo lo que fue el primer peronismo y el liderazgo de Perón. El segundo, la deuda externa. Y el tercero, la gesta de Malvinas o la causa de Malvinas. Yo te pediría que profundices sobre estos 2 últimos tópicos, ¿no? Claro, que tiene relación directa con Perón. Porque Perón es el hombre que va a romper la estructura material de la dependencia que tenía Argentina con respecto a Gran Bretaña. Y la estructura cultural de la dependencia que teníamos con Gran Bretaña. No por casualidad, Margaret Thatcher, ni bien estalla la guerra, dice la culpa la tiene Perón. Porque Perón representa el punto más alto del punto de vista político, ¿no es cierto?, que retoma ese revisionismo histórico y se materializa políticamente de la conciencia nacional argentina. Y esa conciencia nacional argentina entiende y sabe que ha vivido en guerra con Gran Bretaña desde 1807 en adelante. Una guerra a veces visible, a veces invisible. Y Perón sabe que en esa guerra el instrumento inglés ha sido económico. Y entonces Perón rescata la deuda. Es decir, dice, señores, Argentina no va a deber un peso más. Paga toda la deuda externa. Y libera al país de la presión de los acreedores. Caído Perón, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente la Argentina se endeuda. Una deuda... Ingresa al FMI. Ingresa al FMI, una deuda cada vez creciente. Cuando vuelve Perón, en el 73, se intenta de nuevo rescatar la deuda y se paga gran parte de la deuda. Cuando cae el gobierno constitucional de Isabel Perón en el año 76, la Argentina debe a grosso modo 5.000 millones de dólares, un poquito o menos, 4.800 y pico, no recuerdo la cifra. Cuando la dictadura militar se va, hay 48.000 millones de dólares de deuda. Es decir, es siempre el mismo mecanismo de dominación. Nosotros tratando, ¿no es cierto?, de librarnos de esa deuda pagándola, y ellos endeudándonos cuando nos echan del gobierno, cuando fuerzas extranjeras ocupan el gobierno, porque los militares en el fondo no eran otra cosa que la expresión, digamos, política de quien conducía, que era Martínez de Oz, que era prácticamente Gran Bretaña y Estados Unidos sentados en la Casa Rosada. No olvidemos que este Martínez de Oz es el mismo, digamos, como si fuese un inmortal, ¿no es cierto?, un Highlander, que está en las invasiones inglesas aparte, que Beresford lo pone como jefe de aduana. Sí, y después la misma familia que vota en contra de la formación del primer gobierno patrio, en el Cabildo Abierto del 24 de mayo. Y esa concientización de Malvinas también se hace en el primer gobierno de Perón, a punto tal que es ese gobierno el que va a decir en los colegios hay que festejar el Día de la Reconquista, el que va a decir va a haber una marcha de Malvinas. El que declara el año sanmartiniano. Entonces, la concientización nacional sobre una parte de nuestro territorio ocupado por el enemigo. Y entonces, claro, después viene el 2 de abril, la guerra contra el imperio inglés, y la presentación falsificada de nuevo de la historia, en donde la guerra aparece simplemente como la locura de un militar borracho, ¿no es cierto? La locura de un militar borracho, y que esa guerra tenía que ser perdida porque entonces íbamos camino a la democracia, ¿no es cierto, no? En realidad, esto que surge de algunos pensamientos de izquierda, porque nunca habían leído a Trotsky. Trotsky ya había previsto esto. Trotsky un día decía, si alguna vez hay una guerra entre un país latinoamericano e Inglaterra, y esa guerra está protagonizada por una dictadura fascista, dice, en América del Sur, dice Trotsky, ¿yo qué haría? Dice, yo estaría a favor de esa dictadura fascista. Dice, ¿por qué? Porque inevitablemente un proceso de esa naturaleza en lucha contra Gran Bretaña terminará fagocitándose la dictadura fascista que va a desaparecer por la movilización popular, porque una guerra contra el imperialismo engendra una movilización popular que convierte a eso en una revolución nacional. Y estos militares se van a ir y va a quedar la revolución. Y si pierden a manos del otro imperialismo, lo que viene es mucho peor, es una democracia colonial. Eso lo decía Trotsky. Pasa que no lo leen, ¿no es cierto? Es muy interesante lo que acabas de decir, la verdad que... Y una pregunta, el revisionismo histórico, tanto como el pensamiento nacional, obviamente fue sujeto de censura, represión. Mucha represión. Encubierta. Aún hoy, inclusive los medios afines, esa represión existe. Pero a mí lo que más me preocupa no es la represión exógena, digamos, la natural, sino la represión que se da por parte de las élites políticas, ¿no? ¿Por qué pensás que inclusive los sectores partidocráticos del mismo movimiento nacional
generalmente es censura y menoscabo de los pensadores nacionales, inclusive de la historia revisionista. Mira, hay muchas causas, pero yo me quedo con una que una vez le escuché a Leonardo Fabio. Estaba Leonardo haciendo fantástica obra, Sinfonía de un Sentimiento, y juntaba plata, no llegaba. Un día le pregunta, pero escúcheme, ¿cómo es que no le dan plata a usted? Dice, no, dice que yo cometí el error de ir mandándole lo que iba produciendo. Y entonces veían a Perón y después tenían pesadillas. Claro, porque no podían mirarse al espejo porque no corresponde con lo que Perón hubiese hecho. Es decir, el movimiento nacional tiene que haberlo, ¿no es cierto? Una enorme carga de responsabilidad, de idealismo y de construcción de poder para la gente. Claro. Y muchos, en realidad, han tomado, en muchas ocasiones, no digo todos, muchos, han tomado los cargos simplemente como una cuestión, digamos, de burocracia para ocuparlos porque sí, otros para ganar dinero o interés individual. Y entonces, cuando estos historiadores empiezan a decir esto, entonces se ve que hay ideales, se ve que hubo ideales y que fueron posibles de ser realizados, y que fue, entre otros, el peronismo, y antes el irigoyenismo que lo hizo, y antes el rosismo, y de alguna otra forma algún otro sueldo como Roque Sáenz Peña en algún aspecto. Entonces dicen, no, si esto se ve, los muchachos jóvenes que están abajo, que yo conduzco, se dan cuenta que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, no, que esto no se ve. O sea, se puede hablar también, y claro, y eso traducido a los pensadores, a los personajes concretos, Fermín Chávez y tantos otros. O sea, podríamos hablar de una especie de crueldad del movimiento o del partido, de los partidos respecto a sus pensadores, ¿no? Una enorme crueldad, que fue también una crueldad ahora con la figura histórica de Perón y el recuerdo de Perón. La gran diferencia, por ejemplo, entre el aprismo y el peronismo, que los conozco a los dos bien, es que, por ejemplo, el aprismo ha rescatado cada casa donde vivió Víctor Raúl Haya de la Torre. Cada casa la convirtió en un museo, guardando cada cosa. Y el peronismo permitió una cosa que es infame y que va a pesar sobre los dirigentes que lo permitieron en ese momento, que se rematara Puerta de Hierro y que se demoliera Puerta de Hierro, donde habían pasado 12 años o 15 de la historia argentina, por $1 millón, cuando se hacían una colecta y cada persona de Argentina que era simpatizante, no digo peronista, simpatizante, ponía $1, se rescataba eso para tenerlo como museo. Y hoy se demolió, hay un barrio privado. Y después sufrimos la infamia que el uniforme de Perón, que sobre todo de su último discurso, se hagan de eso un remate público para que lo compre cualquiera. Eso es una infamia. Entre las tantas infamias. ¿Y por qué el nombre de Dorrego pensás que se eligió para instaurar este segundo encuentro de revisionismo histórico? Yo ahí te quiero aclarar que hace 7 años se organizó uno en la Facultad de Filosofía y Letras, que lo organizamos conjuntamente con Trinchero y que lo hicimos sin publicidad para que no nos esperaran en la puerta. Claro. ¿Por qué la figura de Dorrego? Mira, creo que porque Dorrego es el primer mártir. Y es el comienzo, ¿no es cierto?, el comienzo de la barbarie, de la real barbarie, que fue la barbarie unitaria y después la barbarie militar del 76. Es decir, la violencia en Argentina, podemos decir que comienza ahí, comienza siempre por los antinacionales, ¿sí? Los unitarios, representantes de intereses extranjeros. Y comienza con ese asesinato bárbaro de Dorrego, del cual se va a arrepentir Lavalle, porque el pobre Lavalle, San Martín lo decía, usted es una espada sin cabeza. Un cóndor ciego, claro, alto, pero no haga política, lo que le quería decir. Usted no se puede dedicar a estas cosas, no entiende nada, es un burro. Y entonces le llenan la cabeza a los doctores de Buenos Aires, los unitarios ligados al extranjero, al imperio inglés, diciendo hay que fusilarlo. Esa le escriben las cartas, pero le dicen, pero cartas como esta se queman, le dice, para que no quedarse, entiende, pegados con los dedos marcados. Y después volvieron a repetir lo mismo. Lo repetieron en el 55, cuando fusilan a Valle y a Cogorno. Y lo repetieron en el 76 de forma masiva. Es decir, ha sido siempre la metodología, ¿no es cierto?, cuando no han podido ganar la batalla ideológica. Y después, a aquellos que ellos asesinaron, ellos les llamaban bárbaros. Ah, caramba, qué linda cosa, ¿no? Y todo esto nos lleva a este momento histórico es una evidente movilización juvenil. Y sobre esto vamos a hablar en el próximo bloque.